Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula del Discipulado 4 del Avance de Oración. El día de hoy vamos a estar hablando sobre solfeo. Vamos a continuar con la introducción a la notación y solfeo. En esta segunda parte, que es muy corta, vamos a ver cómo ubicar las figuras en la pauta. Es decir, vamos a ver si podemos añadir líneas o no a este pentagrama. Y también, pues, cómo se acomodan los símbolos que ya conocimos en lo que es la cápsula y la lección anterior. Pues, comenzando con esto, las figuras musicales se pueden ubicar en las líneas o en los espacios del pentagrama. Acuérdate que manejamos que el pentagrama tiene 5 líneas y 4 espacios, ¿no? El espacio sería lo que queda entre cada línea y ambos, líneas y espacios, los numeramos de abajo hacia arriba. Puedes consultar la lección anterior y apoyarte de esa imagen. Por lo que entre la línea 1 y la línea 2 teníamos el primer espacio, entre la línea 2 y la 3 el segundo espacio y así sucesivamente, ¿no? Entonces es necesario ubicar las figuras correctamente en las líneas o espacio y debemos entender que si la figura no se encuentra bien ubicada, quien lea esa partitura no va a identificar si está en una línea o en un espacio y tampoco sabrá qué nota es. En la siguiente clase hablaremos precisamente de, pues, la altura de la nota, es decir, dependiendo de la clave, que iniciaremos con cada clave sola en segunda línea, qué significa esa nota a esa altura determinada, si es un do, si es un do 3, un do 4, un do 5, un do 6, si es un si o cualquier otra nota, ¿no?, de la escala cromática. Bien, continuando, para hoy, las figuras en las líneas deben de estar centradas en la línea y no topar con la línea superior o inferior. Ojo, esto para las figuras en las líneas. Deben estar centrados, vuelvo a repetir, en la línea y no topar con la línea superior o inferior. Entonces, se tiene que notar que está allí en la línea, como lo puedes ver en este ejemplo, ¿no? Para las figuras en los espacios, deben estar claramente posicionadas en el espacio, topando la línea superior y la línea inferior, pero sin cruzarla. Es decir, que su límite para el dibujo es justamente la línea superior y la línea inferior. No deben de cruzarlas, si no, pues el lector podrá interpretar alguna cosa erróneamente. En pocas palabras, si es figura en la línea, se tiene que notar claramente ahí que está intersectando la línea, y si es figura en el espacio, que está dentro de dicho espacio, ¿no? Ahora, respecto a las líneas o espacios adicionales inferiores, que nos quiere decir que el pentagrama no solamente puede estar determinado por estas 5 líneas y 4 espacios, sino que también podemos poner líneas adicionales que generarán efectivamente espacio adicional, tanto en la parte de abajo del pentagrama como en la parte de arriba del pentagrama. Entonces nos centramos en la siguiente figura donde anda mi cursor. Abajo de la primera línea, pues tenemos el primer espacio adicional y después la primera línea adicional. También podemos trazar una segunda línea adicional, lo que nos daría también un segundo espacio adicional. Generalmente así lo trabajamos con 2 líneas adicionales y también 2 espacios adicionales. Si estuviéramos en clave de sol, en lo que es la segunda línea, pues este do, que sería un do, más bien la nota que tenemos ahí en la segunda línea adicional. Ahora, al igual que con las líneas y espacios inferiores, también podemos agregar líneas o espacios superiores. Entonces, también 2 líneas adicionales, lo que nos generaría 2 espacios adicionales, como puedes ver en la figura. Si tienes cualquier duda, puedes pausar el video o hacer tu pregunta en los comentarios, también manifestarlo en la lección en vivo, ¿no? Pero como puedes observar, hay un espacio adicional, como lo había hacia abajo, también podemos ponerlo hacia arriba, una línea adicional, un segundo espacio y una segunda línea adicional. La prolongación del pentagrama con líneas y espacios adicionales, que puede ser tanto para la parte superior como inferior del pentagrama, es indefinida. Sin embargo, vuelvo a decirte que recomendar evitarlas bajo ciertas circunstancias que se describirán más adelante, ¿no? Ahora, la dirección de las plicas y los corchetes, porque esa es una buena pregunta para las figuras que tienen plica y corchete, pues ¿cómo lo hago? Porque veo que en las
en los pentagramas o en las partituras que he leído, aunque apenas estoy aprendiendo a leerlas, veo que algunos van hacia arriba y otros hacia abajo, ¿no? Vamos a ver las reglas para las plicas y corchetes. En general, cuando hay melodías simples con una sola voz, se siguen las siguientes 3 reglas, ¿no? La primera es que si las figuras se ubican por debajo de la tercera línea, estamos hablando del segundo espacio, por ejemplo, hacia abajo. La plica va hacia arriba, como lo puedes ver aquí en esta primera regla. La segunda regla, si las figuras se ubican por encima de la tercera línea, es decir, en el tercer espacio, la plica va hacia abajo. Si las figuras se ubican justo en la tercera línea, la plica, que sabemos que es esta varita, puede ir en cualquier dirección en general. La decisión se toma según el contexto. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si tú tienes un grupo de notas o la mayoría de las notas están, digamos que con la plica hacia arriba, ¿va? Porque están debajo de la tercera línea y justo una de esas notas está en la tercera línea, pues podemos dejarla siguiendo ese contexto con la plica hacia arriba, ¿no? Pero si vemos una melodía en un registro más alto y la mayoría de las notas se encuentran con la plica hacia abajo, pues esa que está en la tercera línea tal vez deberíamos dejarla en el mismo sentido para no afectar al lector. Entonces todo dependerá del contexto en la regla número 3 para la tercera línea. En la regla número 1, vuelvo a repetir, vimos que si están por debajo de la tercera línea, la plica va hacia arriba y si están por encima de esa tercera línea, la plica va hacia abajo. Según si ubicamos la plica hacia arriba o hacia abajo, hay 2 reglas para dibujar esa figura. La primera es que si la plica está hacia arriba, la plica va a la derecha de la cabeza, como puedes observar, a la derecha de la cabeza. Que en este caso la figura parece un 6, pero al revés, ¿no? Ahora, la segunda regla es que si la plica está hacia abajo, la plica va a la izquierda de la cabeza, ¿no? La figura en este caso parece un 9 al revés. No se te vaya a olvidar estas 2 reglas, ¿no? Ya dependiendo si está hacia abajo o hacia arriba la plica, va a ir a la derecha. En este caso, si la plica está hacia arriba y si la plica está hacia abajo, la plica va a la izquierda de la cabeza. Ahora, si la figura tiene corchete, el corchete va siempre a la derecha, como veremos a continuación. La primera regla es que si la plica está hacia arriba, el corchete va hacia la derecha en el lado opuesto a la cabeza. ¿Okay? Lo puedes observar en esta figura. Y la segunda regla es que si la plica está hacia abajo, el corchete va a la derecha al mismo lado de la cabeza. No sé si te puedes percatar de esto, ¿no? Entonces, muy importante a la hora de dibujar también los corchetes. Ahora, para las notas agrupadas, las plicas siguen la dirección general del contexto, como te explicaba, siguiendo la mayoría de las notas, su intención, pues es la que vamos a tomar para la otra nota que no cae justo en esas reglas que hemos visto. Por ejemplo, vemos corcheas agrupadas de A4 y se aprecia la dirección de las plicas. Aquí vemos que la mayoría de las notas, aunque esta justo está en la tercera línea, pues definimos que todas estén con la plica hacia arriba. Acá, la mayoría justo pues tiene la plica hacia abajo, por lo tanto, esta que está justo en el segundo espacio, en el tercer espacio, disculpen, pues también, que es la más grave, vemos que sin problema la ajustamos con la plica hacia abajo. Ahora, en el siguiente grupo vemos también que hay una que supera la tercera línea. Te fijarás que está acá en el tercer espacio la nota, pero como sus compañeras, el contexto de sus compañeras la tenemos hacia abajo, aquí entre comillas rompemos la regla porque está agrupada y la dejamos con el sentido de las demás. Entonces, en pocas palabras, la mayoría manda, o es a lo que llamaríamos contexto, ¿no? Y podemos ver un ejemplito más aquí donde pues lo más alto está en la tercera línea. Ahora, las pautas agrupadas nos dice que hay casos en los que se requiere escribir partituras para varios instrumentos. Entonces, ahí es donde comienza a tener sentido esto de las claves, ¿no? ¿Por qué no usar una sola clave? ¿No? Porque se supone que
Si ya sea en determinada clave que se va a significar la nota a la altura, porque no lo uso para todo. Esto se da porque en partituras para varios instrumentos, o sea, para orquesta, cuarteto, quinteto, ensambles, coros, tenemos que vamos a abarcar un rango, una altura de notas diferentes, ¿no? Podemos ir desde un 0 hasta un 2/6, por ejemplo, ¿no? Y el bajo no va a tocar lo mismo que el violín, no van a estar en el mismo registro. El violín es mucho más agudo que la viola y la viola a su vez que el violoncelo, ¿no? Y estos a su vez son más agudos que lo que es el cello y el contrabajo. Por lo tanto, necesitamos saber que también hay pautas agrupadas y que los instrumentos generalmente trabajan en claves diferentes. El violín, por ejemplo, trabaja en clave de sol en la segunda línea, que es donde vamos a empezar este curso, pero pues vamos a tener otras claves como clave de fa o clave de do ubicadas en diferentes alturas dependiendo del instrumento. Tradicionalmente el instrumento pues ya está adecuado a cierta clave, ¿no? Que vamos a estar explorando más adelante en el curso y también en otros discipulados. Ahora, en estos casos se utilizan agrupaciones de pentagramas o sistemas, como se ve en esta figura 1, y existen dos tipos de notación para múltiples voces, notación abierta y notación cerrada, que también vamos a estar describiendo en próximas lecciones. Por ahora, te invito a que hagamos un pequeño ejercicio, ¿va? No nos centremos tanto en lo último, es como que una introducción. Y en el ejercicio vamos a escribir algunas figuras musicales en las líneas de la siguiente pauta. Aún no te he enseñado o no hemos visto, aunque te puedes adelantar a ello, pues qué significa la nota a determinada altura de segunda clave, ¿no? Si es un do, si es un si, si es un re bemol, si es un mi bemol, si es un fa, un sol, etcétera. Pero quiero que acomodes por ahí unas redondas, unas blancas, unas negras, unas corcheas, unas fusas, unas semifusas. Las puedes agrupar, o sea, ver lo que al momento hemos visto con las reglas. Por ejemplo, si está por ahí en la primera línea, pues acordarme que la figura, si voy a poner una negra, que se ubica, la que se ubica por debajo de la tercera línea, en este caso la aplicaba hacia arriba, ¿va? O agrupar varias donde toque más arriba de la tercera línea, pero si mi contexto pues cumple que la mayoría están abajo de la tercera línea, pues los voy a poner con la plica hacia arriba o viceversa. Si tengo una abajo de la tercera línea y en mi contexto la mayoría de las notas están pues arriba de la tercera línea, es decir, del tercer espacio en adelante, pues tal vez podía esa también agruparla al contexto. La intención es que nos acostumbremos a escribir y utilicemos estas reglas que están acá. Entonces te dejo a la imaginación el ejercicio. No hay respuestas, por decirlo así, erróneas en el sentido de que sea una melodía que suene muy raro, sino que aquí el único error es no respetar las reglas que estamos viendo acá, que queremos conocer, que queremos explorar. Entonces tratemos de, aunque sea una melodía rara o que aún no sepas leerla, aún no sepamos interpretarla, sí se puede apreciar las reglas que tenemos de cómo escribir esos signos. Bien, ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.